EDK 1250, con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México. DK 1250, 80 años contigo. XEDK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Todos somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Todos Somos México, un encuentro con sus municipios, en donde la música, la historia y la gastronomía serán nuestros, ¿qué se puede decir? Nuestros patrocinadores, ¿no? Nuestros invitados. Es un tema interesante el que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre... El tema es tan amplio... Licenciado, sí, taller transgeneracional. Y hoy está de lujo el programa porque tenemos de invitado al licenciado Ángel Aguilar Soriano, embajador mundial de liderazgo internacional, coach y network marketing. Él está hoy con nosotros acompañándonos en este tema que está de lujo. No se vayan, por favor, acompáñenos en esta hora porque son bastantes preguntas. Igual pueden participar y llamarnos a la estación. De veras, de corazón, llámenos porque va a estar muy interesante el tema. Y también tenemos como invitado a Heriberto Villicaña Salazar, el cual viene a presentar uno de sus libros, su primer libro, a base de unas experiencias que quiere compartirnos con todos nosotros, sobre todo a los padres de familia. Es correcto. Bienvenidos. Sí. Bienvenidos a los dos y iniciamos el programa. Licenciado, pues la primera pregunta, ¿qué significa transgeneracional? Perdón. Gracias, pues un saludo a todos sus radioescuchas. Es muy interesante esta pregunta que tú me haces. Ajá. ¿Qué es transgeneracional? Es entender qué ha pasado con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos. Nosotros sabemos que todo se transmite de acuerdo a qué pasó en la vida de mi papá y de mi mamá, se juntan, se unen y ese espermatozoide y ese óvulo llevan una carga genética. Así que llevamos no tan solo la parte física, la parte emocional. A veces decimos, este niño es como su abuelo. Algo que nosotros vemos es la parte física nada más y decimos, se parece a mi mamá, se parece al tío fulano. Eso es muy común y es muy fácil de detectar. Pero ¿qué sucede con el temperamento? Hay mucha diferencia entre carácter, cualidades de carácter y temperamento. A veces decimos, este niño tiene un carácter, se parece a su papá. Y cuando a mí me dicen, tiene un carácter muy fuerte, yo digo, ¿cómo es? Pues es malhumorado, es enojón, es necio, es terco. Entonces no tiene carácter. Una persona que tiene esa forma de conducirse, lo que tiene son deficiencias de carácter. Así que no tiene dominio propio, es un niño que tiene un temperamento iracundo, desordenado, y habrá que irlo domando. ¿Con qué? Con cualidades de carácter. Entonces, nosotros traemos deficiencias de carácter y esos desórdenes hacen que nuestra vida sea triste y no logremos nada en nuestra vida. Porque hay familias de borrachos, porque hay familias codependientes, porque hay familias de abandonados, porque hay familias de pobres, de cheque en cheque. Entonces es muy interesante analizar qué sucedió en nuestra vida y cómo podemos sanar físicamente, emocionalmente y económicamente. Por ejemplo, los jóvenes, los niños, como dice usted, que nacen con ese ejemplo, se puede decir que nosotros decimos, es que tiene el ejemplo, ya venía así, nació con el ejemplo de su papá, como su abuelo y su papá fueron alcohólicos, pues eso se hereda. ¿Es una gran diferencia? ¿Sí se hereda entonces? Claro. Ahora se ha descubierto no nada más que se hereda por los genes, también se hereda por la parte de la sociedad, también por la parte de las amistades, también por la parte de cómo funcionamos en nuestro núcleo con estas personas que convivimos. También se puede transmitir bioenergéticamente. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funcionamos nosotros, podemos hacer cambios muy interesantes. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nosotros creemos, yo así soy,
así pienso, así somos los González, así somos los Pérez, así somos en el norte. Pero cuando nosotros entendemos que el inconsciente es más fuerte que el yo, entonces podemos decir, caray, ¿cómo funciona el inconsciente? A ver, permítame, pausa, tiempo. Por ejemplo, hablando de los hombres, el carácter, que como dice usted, que es deficiencia, no es carácter, está una deficiencia. A veces cuando se lo recriminas, se lo reprochas, se lo dices, lo toman como más a pecho y más se enfurecen y así soy y no voy a cambiar y se malhumoran más así negativamente, en lugar de escuchar y de ver en qué estoy mal. Claro. La mayoría de las veces no lo aceptan y se embirrinchan y ya es capricho y bueno. Pero también tendríamos que preguntarnos un poquito más atrás, ¿por qué usted escogió a un hombre de ese tipo? Nosotros nos unimos a nuestra pareja desde nuestra enfermedad. No eran así. Claro, nosotros nos unimos a nuestra pareja, te lo repito, desde nuestra enfermedad. Le voy a poner un ejemplo. Usted se enamoró de un hombre en la preparatoria. ¿Qué nivel cultural o académico tenía su novio? Pues de prepa. Primero, segundo de prepa. Usted pasa a la facultad, tiene un nivel académico superior, logra una maestría, entonces ¿se va a fijar en un muchacho de prepa? No, definitivamente no. ¿Pero qué cree? Cuando estaba en la secundaria sí se enamoró de uno de prepa, o sea, estaba un poquito más alto que usted. Entonces nosotros nos unimos, estaba yo enferma. Hablemos de enfermedades. En mi casa había golpes, había gritos, había insultos, mi padre tomaba. Entonces usted como mujercita, ¿qué aprendió con respecto al amor? Lo que aprendió es que así era la forma de amar. Y su mamá le decía, hijita, mira, pues tu papá sí toma, pero nos tiene una casa. Sí es enojón, pero luego se calma. Entonces usted conoce a un joven idéntico a su papá, y usted dice, bueno, mis papás tienen 15 años juntos, pues este malo no es. Así es que se junta con él desde su enfermedad. Esa es la realidad. Nosotros decimos, es que los hombres no cambian. No, nadie va a cambiar si nosotros no tenemos una conciencia de hacer un cambio. Pero el problema de la enfermedad, toda enfermedad tiene solución biológica en un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Por ejemplo, si la chica se enamora y sabe que el patrón va a ser el mismo, ¿no hay manera de prevenirla? Claro. ¿Alertas? Claro. El problema radica en que nosotros no leemos, no nos capacitamos. Así que, ¿con quién me voy a enamorar? Es que baila muy bien, es que es muy bonito, es que besa muy rico, es que es muy simpático, pero la pregunta es, ¿va a ser el padre de tus hijos? Y es que hay focos rojos antes de. ¿Siempre? Y que no los quieras ver es otra cosa. Claro, nosotros no entendemos porque no nos capacitamos. Mira, tenemos un país que lamentablemente no lee. Tenemos un país que no toma cursos. O sea, sí podemos ir al fútbol y gastarnos lo que sea. Pero yo te digo, ¿por qué no ingresas a un taller? Por ejemplo, nosotros damos un taller transgeneracional sumamente barato, cómodo, para que las personas vengan cada sábado. Cada sábado tenemos el taller transgeneracional. Tú puedes hablarnos por teléfono, te digo 33, te voy a dar mi celular si lo quieren anotar, 33 16 02 25 75, te lo repito, 33 16 02 25 75, inclúyete a este taller para que aprendas primero qué aprendí yo de mis abuelos. Fíjate algo muy interesante. Nosotros tenemos algo que se llama Proyecto Sentido. En este Proyecto Sentido deberíamos de entender cuál es el proyecto que tenían mis padres cuando se unieron. Mamá, ¿qué estabas pensando cuando te embarazaste de mí? ¿Dónde estuvo la cabeza? ¿Qué estabas viviendo? Sí. Esto se llama el Proyecto Sentido. Sí, Chin, se embarazó, qué poca, qué mal, que estamos pasando una vida, nomás no la queríamos pasar bien. La verdad, hija, ni te esperábamos. Así es que tendríamos que entender el Proyecto Sentido. Lo siguiente que tenemos que entender es algo que se conoce como ciclos biológicos memorizados. Tendríamos que entender, en estos ciclos, fíjate qué interesante, se repite, ¿no? Sí, se repite. La Biblia dice que nosotros tenemos maldiciones hasta la 4ª generación. Revisa, y hay algo que valdría la pena que todas las personas que nos escuchan anotaran. Tú serás olvidado
en tu segunda generación. Tú serás olvidado en tu segunda generación. Wow. No tendríamos que hacer algo diferente con nuestras vidas, porque fíjate, yo les digo en estos talleres, dime por favor, ¿qué pasó con tu bisabuelo? No, pues no sé. O sea, nada más conocemos a nuestros padres y nuestros abuelos. Y la tercera generación, hacia arriba, ya fue olvidada. Y la cuarta, no sabemos. Así es que tú y yo seremos olvidados en la segunda generación si no hacemos algo. Claro, pero aterrizando a lo de hace un momento, cuando hay focos rojos, te casas, te embarcas, tienes problemas, la persona es violenta o X, o la mujer o él o ella, ¿hay manera de solucionarlo? ¿Ya está dentro? Claro. Muy Lo bien. primero es, aquel que no conoce su pasado estará condenado a repetirlo. Te lo repito. Nada de conformación. Aquel que no conoce su pasado estará condenado a repetirlo. O sea, yo no vengo individualmente solo. No, tengo que pensar, ¿qué pasó con mi pasado? Porque hay algo muy interesante. Nosotros tenemos algo que se conoce como lealtades ocultas. Así es que yo puedo ser leal a mi abuelo, a mi abuela. En esta parte genética hay algo que mis abuelos no resolvieron, y como no lo resolvieron, entonces tendrás que resolverlo tú. ¿Quieras o no? ¿Y para saber si me toca a mí resolverlo? Claro, yo te enseño cómo. Ok. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. No se vayan. Estamos aquí. Regresamos de nuevo al programa Todos Somos México, un encuentro con sus municipios, y recordarles, por favor, a todos ustedes que también estamos retransmitiendo todos los domingos a través de ATSA, a las 5 de la tarde en la estación Radio Tequiza también, así nos pueden encontrar, y los martes en El Escarabajo Radio y Radio Morir también a las 4 de la tarde. Entonces nos pueden escuchar. Y también recordarles, amigos, que ya estamos en YouTube. Tenemos nuestro canal de Todos Somos México. Todos los programas que se han retransmitido los pueden seguir escuchando ahí. Y pues no se diga, pues está súper interesante. Pues continuamos, licenciado. Gracias. Mira, la vida siempre nos va a traer dolor. La vida por sí sola va a traer dolor. Tu responsabilidad es crear felicidad. Así es que, ¿qué tienes que buscar como individuo? Lo que tienes que buscar es la capacidad que Dios ya te dio de flexibilidad y de cambio. El cambio debe de ser constante. Si nosotros entendemos qué es el cambio, entonces vamos a entender, número 1, lealtades invisibles o lealtades ocultas. ¿Qué significa? Nosotros tenemos lealtades a nuestros ancestros. A mi madre le hicieron esto, a mí no me lo van a hacer. Mi abuela vivió esto, a mí no me lo van a hacer. O a mi abuela le fue muy bien, entonces yo voy a ser como mi abuela. También tenemos algo que se llama contabilidad familiar. Por ejemplo, un ejemplo que yo he visto. Se enamora una pareja, son novios, resulta que ella sale embarazada, pero él no le puede corresponder. Sí la ama, sí la quiere, es el amor de su vida, pero no es capaz de corresponderle. ¿Por qué? Porque él mismo le dijo a ella, si mi madre no me quiso, ¿me vas a querer tú? Claro. Siendo que él lo abandonó su madre cuando tenía 4 años. Entonces, ese chico no está capacitado para amar. Así es que cuando le dice a la niña que la ama, pues es una mentira enorme, porque no tiene la capacidad de amar. Lo único que tiene es aire en su boca. Porque la abandona con el embarazo, totalmente. Claro, pero también tendríamos que ver entonces con él por qué abandonó a esta chica. Y entonces vas a ver que él viene de familias de abandonados. Así es. Si revisas automáticamente en el primer engrane arriba, ¿qué crees? Su mamá, divorciada. Su papá, divorciado. O su abuelo, divorciado. O familias disfuncionales. Así es. Entonces, vienen ahí esas lealtades y esas contabilidades familiares, y cuando contamos hacia arriba, familias de abandono, familias de duelos, familias de asesinatos, familias de pobres, familias que trabajan. ¿Conoces personas que trabajan, inician un negocio para arriba y luego para abajo? Apenas el negocio empieza a arrancar y luego para abajo. Oye, ¿por qué trabajar tantos años y terminar pobre? ¿Por qué los negocios no prenden? ¿Por qué tú no puedes lograr una vida familiar feliz? Lo único que tú eliges en tu vida es tu pareja y tus amigos. Todo lo demás te llega por añadidura. Claro. Tu papá, tu mamá te llegó. Tus tíos te llegaron. Tus abuelos te llegaron. Entonces no tendríamos que hacer una buena elección de nuestra pareja y de nuestros amigos. Es lo único que te corresponde.
Pero ¿qué crees? Como arriba está la justicia familiar, que es otro engrane. Entonces, en la justicia familiar yo quiero que mi pareja me la pague, y entonces inconscientemente estás haciendo que tu abuela te la pague. Tenemos otro engrane muy interesante que se llama mandatos familiares. Mira, hija, no vayas a buscar uno como tu padre. Entonces traemos esos mandatos familiares. Así es. Fíjate, nosotros venimos de un México lindo y querido, pero de familiares muy enfermos. ¿Cómo fueron con nuestros abuelos? ¿Verdad que nuestros bisabuelos trataron a nuestros abuelos muy rudamente? Mano dura, sí. Mano dura, a madrazos los traían todo el tiempo. Usted no pregunte. ¿Y qué crees? La religión, ¿cómo entró? ¿Cómo entró la religión católica a nuestro México lindo y querido? A punta de... Impuesta, a punta de espada. Usted no pregunte, usted cállese. Y entonces fue la medicina del dolor. Así es que la letra, ¿cómo entra? La letra con sangre entra. ¿Recuerdas esos refranes? La letra con sangre entra. Así es que ¿cómo enseñaron a nuestros abuelos? A golpes. A golpes. Nuestros padres... A varazos de membrillo. A varazos de membrillo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Métale 3 cuartazos para que se acomode. Así es que nosotros no podíamos preguntar ¿qué sucede ahora con el dinero? Fíjate, yo doy conferencias de inteligencia financiera. Y es muy triste, les pregunto a las personas, ¿cuántos años ha trabajado usted? Y se escuchan los coyotes. Ángel. No, Ángel, yo empecé a los 15 años a trabajar. Así es que han trabajado 40 años de su vida. ¿No es triste que tú hayas trabajado 40 años y no hayas visitado el otro lado del charco? Que hayas ido a Europa, que tengas el carro que quieras, que puedas llegar a un restaurante y pedir lo que tú quieras, que a tus hijos los hayas llevado a una buena escuela. Que te rinde el dinero, claro. 40 años, pero cuando les pregunto, oye, 40 años, ¿y cuánto tienes? Nada. Pausa. Por ejemplo, también, cortesialmente, ¿cómo se diría? Por educación, se le pregunta a una persona mayor que sí tiene la capacidad económica de cruzar el mundo, de ir al Vaticano, de visitar lo que él quiera. Se le comenta, oiga, ¿por qué no se va de vacaciones? El hecho de estar aquí encerrado, pues todas las tardes lo mismo, la misma rutina. Vaya, cruza el mundo y pues tiene la capacidad de usted y su pareja y tienen el derecho, vivan, convivan. Y la respuesta fue esta. ¿Cómo crees que yo voy a ir allá, a abrir la boca y andar detrás de tanta gente, sin entender el idioma y perdiendo mi tiempo, asoleándome y que me traigan ahí como ahora así como los perritos? No, para nada. Yo prefiero estar en mi casa. ¿Cómo crees? Ir allá a solearme de embalde y que ni te tomen en cuenta que no conoces a nadie. No. O sea, una negatividad a una edad ya adulta. Bueno, es que la edad adulta no tiene nada que ver. O sea, a veces creemos que una persona que tiene mucha edad tiene sabiduría. Y no, entre más viejos, más tontos. La realidad es que tendríamos que pensar si ese viejo, la pregunta sería, ¿cuántos libros ha leído? Y te vas a dar cuenta que es triste que en México le preguntamos a una persona cuántos libros has leído y no ha leído uno solo. Una respuesta muy negativa cuando tú con un carisma, con un cortesialmente, o sea, tratas de que esas personas de veras pasen un rato agradable. ¿Y qué decir del cruzar el mundo? Aquí mismo, en nuestro país. Pero muchas veces mucha gente quiere ir a conocer el Vaticano, hablando de la iglesia, o sea, tus últimos, no sé, años de estar tranquilo. Y que te respondan con esa energía negativa. Dices, ay, bueno, qué mala vibra. Pues no, porque te voy a decir algo. Mira, pensemos un poquito. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro siempre busca 3 cosas. El cerebro siempre busca lo que ya conoce, el cerebro busca ahorro de energía y el cerebro busca darte lo que tú necesitas. Lo primero, para que ya te calmes. Así es que si el cerebro busca siempre lo que ya conoce y el cerebro es un archivo, ¿qué tienes en tus archiveros? Si lo viéramos como en una oficina, claro, tendríamos que preguntarnos en ese archivero qué hay guardado. Entonces, si tú tienes archiveros, si en tus archivos hay escasez, si en tus archivos hay mediocridad, si en tus archivos no hay nada, ¿qué quieres que saque tu cerebro? Ok. No va a haber nada. Así que, por eso yo insisto tanto en que las personas, por amor de Dios, un día dedícalo a leer
un día júntate con personas un poco mayores. Mira, ahorita que viene el fútbol, es increíble el tiempo que tú puedes pasar viendo un partido de fútbol. Yo no pierdo tiempo viendo un partido de fútbol, y te puedo decir mi experiencia hoy, platicando que mis yernos iban a ir a ver el fútbol, y dije, me voy a sentar a ver el partido de hoy, Dinamarca contra México. En verdad que se me hizo tan cansado 2 horas estar viendo un partido, y digo, en 2 horas yo ya me hubiera leído un libro. Así es que rápidamente fui y traje mi computadora, me puse a ver cosas más interesantes. Y que nada más te dejó corajes, ¿no? Porque hasta perdieron. Pues es que siempre van a perder, estamos de acuerdo, porque tenemos un país de mediocres, desgraciadamente así es. Mira, México no llegará más por 2 razones. Te pongo un ejemplo. En una ocasión yo llegué a cambiar mi credencial de lector, y llegó un hombre antes que yo llegué a las 5 de la mañana esperando no hacer mucha fila. Así es que cuando llego le digo, buenos días, amigo, y me dice, buenos días. Le digo, fíjese que yo pensé que iba a ser el primero. Me dijo, yo también, pero no, el primero es el que ya está sentado ahí en su carro. Ese llegó primero que nosotros. Y nos reímos los dos, y me dice, bueno, ya estamos aquí, ¿usted a qué se dedica? Y le digo, yo pulo diamantes. Yo me dedico a buscar personas, pulo sus facetas, los tomo diamantes en bruto y después dejo que brillen con su propia luz. Yo me dedico a capacitar personas, soy coach, asesoro empresarios. Yo tomo una empresa que no haya logrado nada en su vida o que tenga problemas, y en 6 meses la llevo a dobletear, triplicar, cuadruplicar sus ventas, su productividad. Yo tengo un sistema de objetivos y acciones, y los enseño a trabajar con cualidades de carácter, y logro que lleguen muy altos sus empresas. Y le pregunto a él, ¿y usted a qué se dedica? Y me dice, fíjese que yo soy entrenador de las Chivas. No me conoce, yo soy fulanito de tal, soy muy famoso. Le digo, no, pues usted no me conoce a mí, yo soy Ángel Aguilar Soriano, también soy muy famoso. Y nos reímos. Y le digo, fíjese que no, yo no veo fútbol. Y además, pues cuando usted me dice que es el entrenador de las Chivas, pues menos vería yo las Chivas, porque desde mi punto de vista, ignorante hablo, soy ignorante de fútbol. Desde mi punto de vista como analítico, pienso que las Chivas es el peor equipo del mundo. Ah, caray, me dice, ¿y por qué? Digo, miren mi ignorancia. ¿Por qué el River, el Manchester, traen jugadores de otras partes del mundo? Y me dice, amigo, pues esto es muy lógico, para subir el nivel de juego. Ah, ok. Entonces las Chivas no quieren subir el nivel de juego. Y se puso blanco el hombre. Me dijo, ah, caray, nunca me habían dicho eso. Bueno, pero debe de entender una cosa, que las Chivas es un equipo nacional por tradición. Mi siguiente pregunta para usted es, las tradiciones, ¿verdad que muchas veces nos detienen a crecer? Sí, sí es cierto. Entonces, si queremos subir el nivel de juego de las Chivas, que es un equipo que mucha gente sigue, ¿no deberían de traer jugadores de fuera? Así es que nuestro México lindo y querido no llegará a cuartos de final, porque no le invertimos a traer jugadores con otro nivel, ¿me entiende? No trabajamos en la mente de los jugadores. Así y es lo que hacen los demás equipos, la verdad. Claro, mire, países, a mí me tocó estar en una conferencia de Chucho, que él entrenó al equipo, recordarán aquel equipo sub-19 que le ganó a Brasil, en Brasil, y lo goleó. Y me encantó su conferencia, porque él decía que lo primero que él hizo fue ir a sus casas, ver cómo vivían, enseñarles a comer, porque iban a jugar con muchachos que pesan 100 kilos, que miden 1.80, o sea, muchachos fuertes, alemanes, ingleses, que mucho más fuertes que los nuestros flaquitos, desnutridos. Así es que primero los desparasitó, después les enseñó a comer con muy poco dinero, porque no tenían dinero, después les enseñó a ser mejores personas, los llevó a cualidades de carácter, llevó una psicóloga que les ayudara, y la federación, ¿qué cree? No le dio un centavo. Wow. La federación no creía en ellos. Dice, los primeros que hay que cambiar son a la gente que está en la federación. Tenemos dirigentes enfermos, tenemos dirigentes que no crecen. Y hace unos días... Es lo mismo, señor Ángel, como usted acaba de decir, esto se hereda. Ya claro. ¿Sí? Nos vamos a un corte, regresamos, no se vayan, por favor. Continuamos.
Regresamos de nuevo a su programa Todos Somos México y recuerden todos nuestros amigos radioescuchas, si están viajando, si están en casa o si están muy a gusto viendo el televisor y a la vez están escuchando nuestro programa, pues no le cambie, escuchen y por favor llame si tiene alguna pregunta, alguna duda. Ahorita es el momento, llame porque el tema está muy interesante, de mucha ayuda para todos nosotros como padres de familia, para nuestros hijos y para nuestros papás y para poder ayudar a la familia. Entonces no se pierda esta oportunidad, llame y para que esté enterado de darle seguimiento al taller transgeneracional que está teniendo el licenciado Ángel Soriano. Bueno, pues tenemos aquí un invitado también, Heriberto Villicaña. Villicaña, perdón, nunca había escuchado ese apellido, eso. Nunca lo había escuchado. Y aprovechando al licenciado Ángel Soriano, que va muy de la mano el tema, con Heriberto, con lo que le ha pasado a Heriberto y el cual viene a presentarnos su libro, que es La Red Rescate de un hijo sin futuro. Es correcto. Escrito por ti mismo y por las vivencias que has tenido. Pero se lo dejo en las manos al licenciado Ángel porque aquí sí yo no entro. Gracias. Pues platícanos, ¿de dónde nace la inquietud de hacer un libro? Mira, surgió la idea porque pasé por una época muy difícil en mi adolescencia. Pasé por anorexia, bulimia, alcoholismo, drogadicción, intentos de suicidio, violencia hacia mis seres queridos. Como les comenté hace rato, llegué a encañonar a mi señor padre, una persona que constantemente ejercía el bullying, pero tuve una familia que siempre estuvo al pendiente tratando de investigar qué era lo que pasaba conmigo. El libro está basado en testimonios de toda esa gente que me rodeó en esa época difícil de mi vida. Y a ellos les pedí que me mandaran un testimonio sin pelos en la lengua, que me dijeran todo lo que no se atrevieron a decirme en aquellos tiempos, que me lo dijeran. Y con todo eso, yo no soy el escritor del libro. Yo lo intenté hacer, no lo pude y se lo pasé a Mauricio Vaca, que es el escritor que me ayudó a darle forma. Y con todo eso hicimos el libro. Y yo decidí hacerlo porque yo creí en una familia, digamos, lo más parecido a la perfección, ¿no? Mis papás no toman, un matrimonio ejemplar. Mi papá, primero lugar, Tec de Monterrey, Campus Monterrey de su generación. Los dos siempre al pendiente de las necesidades de sus hijos. Y yo me di cuenta de todo el daño que hice y por mucho tiempo me sentí la oveja negra de la familia. No era coherente mi comportamiento a la educación de valores, de amor que estaba recibiendo. Entonces, en primero de secundaria me empezaron a llevar con una psiquiatra y me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el cerebro. Y la psiquiatra le explicaba que mi cerebro era un cúmulo de cables que a la hora que yo me enojaba, esos cables se cruzaban y venía una crisis. Venía el daño, el destrozo, las agresiones, y eso yo no lo recordaba. Y era momentáneo. Era momentáneo. Pasaba la crisis y mi papá me decía, oye, hiciste esto, y venía el remordimiento, el pedir disculpas, y la cruda moral, ¿no? De haber hecho lo que había hecho. ¿Por cuánto tiempo? Fue lo fuerte fue como de los 11 años a los 18 años. ¿Y 17. ¿Te medicaron? Sí, estuve medicado como hasta los 17 años. Fíjate qué tremendo. Este es un grave error. ¿Lo diagnostican de? Trastorno límite de la personalidad. ¿Eso qué significa? Pues la verdad, yo ni el concepto me lo sé porque yo nunca me sentí enfermo. Okay. Nunca me sentí enfermo. Mi familia nunca me hizo sentir enfermo. Porque hoy es muy importante entender que hoy un niño es diferente a los demás. O los papás ya no lo aguantan. Y lo primero es un niño que tiene trastorno. Es un niño que tiene déficit de atención. Hiperactividad. A ver. Pensemos un poco. Todos los que estudiamos en los años 60, ¿conociste alguna vez a alguien que fuera hiperactivo? Sí. Muchos. ¿Conociste a alguien que no estaba de acuerdo con los maestros? Sí. ¿Alguien que hacía travesuras? Sí. ¿Y lo dopaban? No. ¿Cómo tenía déficit de atención? No le ponía a tener a los maestros. Eso no existía, ¿estamos de acuerdo? Y no estoy en contra de la medicina. Pero, ¿sabes a cuántos niños se medican y entonces los afectas? Y sabes que si reconociéramos el rumbo de los dramas familiares, de las vergüenzas, algo que se conoce como la cripta, podríamos entender de dónde vino eso.
Nosotros traemos la parte energética de muertes prematuras, asesinatos, duelos bloqueados, no nacidos, suicidios, accidentes, enfermedades, sexo vergonzoso, violaciones en las mismas familias, incesto, tocamientos, dinero sucio, fraudes, robos, problemas de herencias, problemas psicóticos, malformaciones, todo esto, celos, personas excluidas de la familia, todo esto nos afecta. Eso se conoce como el síndrome de aniversario y se repite. Y es muy fácil de sanar cuando nosotros nos damos cuenta de lo que traemos. Pero si te medicaron por 6, 8 años, ¿qué crees que le pasó a tu cerebro? ¿Qué crees que le pasó a tu conducta? Dime, los que tenemos 40, 50, 60 años, ¿cuántos amigos conociste que los doparan de chiquitos? Les empiezan a dar tantos medicamentos que empiezas a afectar el cerebro, cuando es tan fácil solucionar los problemas de niños con el famoso déficit de atención. Esto es una mentira, ¿estamos de acuerdo? Y no quiere decir que no existan niños de veras con problemas severos y que tengan que ser atendidos. Pero la realidad es que nuestro cuerpo está hecho de tal manera que está hecho para sanar solo. Un ejemplo muy sencillo. Tú te cortas con una hoja de papel. ¿Te vendas? ¿Te tomas algo? No te tomas nada. El cuerpo manda la señal. Lo que hiciste fue quizás ponerte salivita. Ay, qué cortadón me di y me duele. El cuerpo manda la señal, así es, mi amigo. El cuerpo manda la señal y manda todo lo que se requiere para sanar. Así es que en el momento que una persona, que un joven tiene problemas, ¿qué tienes que hacer? Ayudarlo para que el cuerpo sane. Por ejemplo, tiempo. Él dice que a los 11 años inició con su problema. A los 11. A los 7 años, 8 años empezaron a ver que mi comportamiento era agresivo sin justificación. Pero como a los 11, pero ya en secundaria sí fue. Si escuchas de que ya tu familia dice es que si está mal, es que es hiperactivo, el doctor, papá, crean en su mente, como dice usted, la mente es tan grande que tú te la crees. Bueno, el tiempo es fractal. Si yo ahorita te hago un estudio aquí en una hoja de papel sencilla, a los 7 años empieza tu problema. Pregúntale a tus papás qué estaba pasando a los 7 años. Cuando tú tenías 7 años, ¿cómo era la relación de tus padres? Yo nunca he visto un pleito entre ellos. Nunca. Siempre ha sido un matrimonio, la verdad, ejemplar. Por eso él era No. ¿Qué estaba pasando en el matrimonio? Tu papá tenía problemas económicos, tu papá que estaba viviendo en ese momento, ¿qué estaba viviendo el matrimonio? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí nos está viendo ahorita, nos están viendo que nos contesten mis papás, ahí están en Facebook. Claro, y entonces vamos a detectar que y te van a contestar tus papás y te lo aseguro. Cuando tú tenías 7 años, hijo, yo estaba poniendo un negocio y quebró. Tu mamá quizás me quería embarazar y no me podía embarazar. Tu abuela, mi madre, en ese momento, ¿qué crees? Acababa de fallecer. O sea, vamos a revisar, en la escalera hubo movimientos y a esto se le llama el tiempo fractal. Y cuando le preguntamos a tu mamá qué pasó en sus 7 años, algo pasó. O en tu papá, ¿qué pasó cuando tenía 7 años? Algo pasó. Porque el tiempo es fractal, es cíclico y se repite. Entonces, yo puedo ver que aparentemente no hay nada. Pero ¿qué crees? El sentido biológico es lo que hace que nos enfermemos. Así es que nosotros nos enfermamos inconscientemente y sanamos inconscientemente. Ahorita hiciste un comentario que ya para todo medican, ¿no? Pero también los papás se han vuelto muy flojos. Entonces prefieren medicar al hijo que, a ver, oye, tiene hiperactividad, vamos a ponerlo a hacer un deporte y que el niño destaque en el deporte, que esa hiperactividad que tiene la saque de manera positiva en lugar de estarlo dopando, ¿no? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3, yo soy el mayor y tengo uno le llevo 2 años y al otro le llevo 5. ¿Y ellos tranquilos, todo bien? Sí, más normalitos. Pero ¿para qué ser del montón, no? Pero, por ejemplo, ¿por qué a él? Como dice usted, o como nos preguntamos, ¿por qué yo? Pues porque lo llevaron con un pésimo psicólogo. Y él lo primero que hizo fue, vamos a medicarlo, vamos a doparlo, vamos a drogarlo. Fíjate qué curioso, está comprobado. Qué bueno que nos dice, ojo papás. Está comprobado que a los niños que dopan por la supuesta hiperactividad, ¿qué crees? Terminan drogadictos. Hace algunos años estaba yo platicando en una fiesta de niños. Nos vamos a un corte. Ahorita seguimos, perdón, licenciado Ángel, nos vamos a un corte, ¿sí? Regresamos.
Continuamos. Regresamos de nuevo a su programa Todos Somos México, un encuentro con sus municipios. Y pues seguimos con el tema, licenciado. Seguimos. Sí, cómo no. Mira, hablábamos ahorita de cómo se dopa a los jóvenes. Todo aquel que es hiperactivo, hay que doparlo. Todo aquel que no está en el rango del control de los maestros, hay que doparlo. Todo aquel que no hace lo que desde nuestro punto de vista debiera hacer, hay que doparlo. Ya sea hiperactivo o, como decíamos ahorita en el corte, el que no habla, el que está callado, algo le está pasando. Mira, recordemos un poco las culturas de nuestro México lindo y querido. ¿Verdad que eran contemplativas? ¿Verdad que observaban el sol? ¿Observaban el amanecer? Hacían muchas cosas. ¿Por qué el hijo es hiperactivo? ¿Por qué el hijo no encuentra su lugar? Porque yo te pregunto, padre, ¿en dónde estás? ¿Estás queriéndole comprar el iPhone 7? ¿Estás queriéndolo tener a la moda? ¿Por qué no te vas de campamento con él? Tú y él solos. Yo he asistido a campamentos con jóvenes y cuando les preguntas, ¿conocías a tu papá? ¿Qué crees? La gran mayoría de los hijos no conocen a sus papás. No conocen la historia de sus papás. Y entonces tienes que llevarlos a ese papá que ha llorado, a ese papá que ha sufrido, a ese papá que ora. Fíjate, yo les pregunto a los papás, ¿eres católico? Sí. ¿Y lees la Biblia? Bueno, no. Entonces, ¿cómo eres? ¿Qué tipo de católico eres? ¿Vas a misa? Bueno, cuando lo siento. ¿Qué tipo de padre eres? ¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tipo de autoridad eres? Si tu hijo no te ve orar, ¿cuándo va a ver que tú te sometas a la autoridad? Padre, ¿eres un hijo de Dios sometido a la autoridad de Dios? No. Así es que si tú no lees, tu hijo cuando tenga un problema, tu hijo cuando necesite acercarse a Dios, ¿vas a ver cómo hacerlo? ¿Cómo es posible que tú entiendas claramente que te vas a morir? Porque de este planeta nadie sale vivo. ¿A dónde vas a ir? Creemos que Dios va a tener algo a nuestro favor. ¿Qué crees? No va a tener nada. Porque está escrito en la palabra de Dios que Dios vomita a los tibios. Está siendo un padre tibio. Yo te invito, tienes que leer la Biblia con tus hijos. Para que tus hijos lo que van a descubrir en la Biblia son cuántas historias hay ahí que yo puedo repetir. Claro. ¿Cuántas historias buenas, cuántas historias malas? Mira, aquí él tiene un libro extraordinario. Sí. ¿Tendré que leer Rescate de un hijo sin futuro? ¿Tendré que leer yo ese libro? Sí. Él vivió ser dopado, él encañonó a su padre. Entonces, ¿tendré que leer yo este libro? Sí. Lo tengo que leer si soy padre. Lo tengo que leer si soy un joven. Lo tengo que leer porque él, a sus escasos años, está poniendo en 200 hojas la historia de su vida. Esas 200 hojas te las puedes leer en un mes, en 2 meses. La experiencia de sufrimiento de años de este joven. ¿Pero qué crees? ¿Cuánto vale el libro? 250. 250 pesos. Ay, pues no traigo. No inventes. O sea, la historia, lo que él te va a evitar, yo siempre digo que busques un maestro de vida. Un maestro de vida te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar frustraciones y te va a ahorrar dinero. Oye, años de experiencia en 250 pesos. ¿Pero qué crees? Hay que sentarse a leer. Pero mejor me siento con unas papas, un refresco, a ver un partido de fútbol. Eso lo preferimos hacer. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que leer. Tenemos que ir a un curso. Yo les digo a las personas, ven a un curso de capacitación conmigo. Yo puedo ayudarte a sacar tu empresa adelante, puedo ayudarte con tus hijos. Ven a este taller que damos de descodificación. Puedes sanar físicamente, emocionalmente y económicamente. ¿Pero qué crees? Tienes que hacer un esfuerzo. ¿Y aparte, lo puedes hacer? Sí. Aparte, como dice usted, hay que leer, hay que informarnos para poder cambiar. Claro, ahorita, por ejemplo, me ha estado buscando mucha gente que tiene el mismo trastorno que yo y me piden consejos, me preguntan cosas y le digo, mira, yo te puedo hablar desde mi punto de vista, mas no soy experto. Me dice, ya estoy harto de expertos. Quiero a alguien que pasó por lo mismo que yo y que esa persona me conteste. Pero ¿cuánto tiempo tienes, ¿cuánto tiempo tienes bien? Que dices, estoy bien, hice mi vida, terminé mi estudio, me casé, todo excelente.
Pues yo empecé el cambio de los 18 años. Dije, ¿sabes qué? Me voy de mi zona de confort. Me voy a Guadalajara a estudiar. Me vine a estudiar la universidad. A mí siempre me dio pavor salir de Mochi. Yo tenía pavor irme fuera, pero yo sabía que era lo que tenía que hacer. Si quería cambiar, tenía que cambiar de amistades. Tenía que irme a una universidad exigente. Entré a la Universidad Panamericana, que es una universidad pues muy chica, donde cualquier cosita que hiciera de volada iba a notarse, ¿no? Y pues me gradué ahí contra todo pronóstico. Me dijeron que no iba a terminar una carrera y pues ahí la terminé. Entonces mucha gente me ha estado buscando a raíz del libro y estoy muy contento de la aceptación que ha tenido. ¿Tienes poco con el libro apenas? En noviembre del año pasado lo presenté. Excelente. Mira, hay algo muy interesante con lo que él comenta. Me salí de Mochis, dejé las amistades, hice un cambio. Ahora está comprobado algo que se conoce como la mente cuántica. ¿Qué significa? Estamos conectados por un campo cuántico. Nuestros pensamientos emiten vibraciones y estas vibraciones se mueven entre nosotros. Así es que si yo no soy consciente de esta conexión, entonces ¿qué crees que va a pasar? Así es que hoy está comprobado la neuroemoción, la bioneuroemoción. Ya está comprobado científicamente. Así es que si yo me junto con borrachos, ¿qué crees? Esta mente cuántica va a hacer que termine con borrachos. Tú te juntas, yo les digo en mis conferencias, tú te juntas con el Canaimas, el Tuercas y el Mofles. ¿Quién eres tú? Pues el chanfle. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en el momento en que tú empiezas a relacionarte con personas diferentes, tu vida cambia. Nosotros conocemos algo como epigenética. La epigenética supone algo que hay en el ADN. Así es que cuando nosotros entendemos que el ADN sí existe, ahora ¿qué crees? Ya nos hemos ido a algo de constelaciones y sentimientos y emociones que afectan nuestro ADN. Y esto es por la mente cuántica. Así es que tu ADN es una parte, otra parte es esta epigenética que viene a hacer un cambio total en nosotros. Por ejemplo, si Heriberto hizo un cambio al venirse a Guadalajara, al trasladarse, a innovar, como dice usted, vamos innovando, vamos haciendo un cambio desde la raíz. Y lo logra, que ya es un éxito. Sí, ya se reunió con mejores personas, hizo un cambio. Así es que en el momento en que tú haces un cambio, tu vida va a cambiar. O sea, yo te digo, ven a este taller, te cuesta una llamada. Márcame al 33 16 02 25 75. Reúnete con personas diferentes. Él hizo un cambio y ¿qué crees que pasó? Viene y se mete a una universidad tan buena como la que donde él estuvo, jóvenes diferentes, pensamientos diferentes, actitudes diferentes, bioenergética diferente, un campo cuántico diferente. ¿Qué crees que pasó con él? Un resultado extraordinario. ¿No iba a terminar una carrera? ¿Cómo? Sí, la terminó. A ver, despídete, por favor, Heriberto, y mándanos un mensaje para que la gente te busque. ¿Dónde te puede encontrar? El libro lo hice de manera independiente y nada más lo vendo yo, lo vendo en el negocio. Se llama El Rincón Mochiteco. Está ubicado en Avenida Juan Palomar y Arias 443, Interior 2, a cuadra y media de Naciones Unidas. Me pueden buscar en las redes sociales también del libro, la red Católicos Sin Futuro, en Facebook, Instagram y YouTube. Perfecto. Pues muchas gracias, Heriberto, por venir aquí al programa y presentarlo. No, muchísimas gracias por la invitación. Seguimos aquí en contacto y muchísimas gracias, licenciado. Es un tema interesante, pero vamos a seguir viéndolos, ¿cómo no? Será un placer estar con todos ustedes. Soy su servidor y amigo Ángel Aguilar Soriano. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Muchas gracias. DK 1250 AM